Aquí tienes la reescritura del guión en español. ¿Alguna vez te has detenido en medio del Padre Nuestro y te has preguntado, ¿qué estoy diciendo realmente? Es probable que lo hayas escuchado en la iglesia cientos de veces. Quizás lo memorizaste de niño, tal vez lo susurraste en el pasillo de un hospital, lo recitaste en momentos de pánico, o te paraste en una multitud y lo dijiste en voz alta con todos: Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntar de qué trata realmente esta oración? Y más allá de eso, ¿qué se esconde dentro de estas antiguas palabras que Jesús nos dio? Porque aquí está la verdad. Esta no es solo una oración para recitar. Es un marco para la vida, un arma en la guerra contra el mal, una hoja de ruta para la intimidad con Dios. La mayoría de las personas pasan por alto las verdades más profundas porque nos hemos acostumbrado a la repetición, pero cuando Jesús nos enseñó esta oración, no nos estaba dando un poema, nos estaba entregando las llaves de un reino. ¿Sabías que esta oración no incluye la palabra yo ni una sola vez? ¿Te habías dado cuenta de que solo hay 4 peticiones reales? Y sin embargo, cubre cada necesidad humana. En este viaje narrativo, desvelaremos cada misterio del Padre Nuestro, desde el significado de cada línea hasta por qué no hay un yo en él, cómo conecta el cielo y la tierra, e incluso por qué líbranos del mal no es solo poético, sino una declaración de guerra espiritual. Aprenderás cómo esta única oración puede desbloquear la alabanza, la confesión, la intercesión, la confianza y el avance. Y si lo que aquí descubrimos te resuena, existen innumerables recursos adicionales esperando en el vasto mar del conocimiento espiritual, desde guías para el estudio personal hasta enseñanzas que profundizan en cada libro de la Biblia. En un mundo saturado de información y distracción, el propósito es ofrecer contenido arraigado en la verdad, rico en las Escrituras y diseñado para ayudar a las almas a enamorarse de la palabra divina. Ese es nuestro anhelo y nuestro objetivo. Ahora, dicho todo esto, sumerjámonos en el misterio, la belleza y el poder del Padre Nuestro. Has orado antes, ¿verdad? Quizás en tu coche, susurrando un desesperado «Dios, ayúdame», cuando llegaron las noticias del médico. Quizás por la noche, mirando al techo, preguntándote si alguien te escuchaba. O tal vez inclinaste la cabeza en la mesa para cenar, repitiendo las palabras que te enseñaron de niño, palabras que sonaban santas, pero se sentían vacías. Permítanme hacerles una pregunta mucho más cruda de lo que nos gusta admitir. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué algo que debería ser tan natural como respirar a menudo se siente tan confuso e incómodo como hablar en la oscuridad? Si alguna vez has sentido ese silencio después de una oración y te has preguntado si el cielo se había quedado sordo, no estás solo. Los discípulos sintieron lo mismo. Estos hombres no eran ajenos a la religión. Crecieron recitando oraciones, escuchando a los sacerdotes cantar salmos, asistiendo a la sinagoga. Sin embargo, cuando caminaron con Jesús y vieron la forma en que él oraba, algo se quebró en ellos. Se dieron cuenta de que no sabían cómo. Vieron su rostro iluminado con la presencia del Padre, oyeron sus palabras llevar un peso que conmovía los cielos, y lo anhelaron. Así que preguntaron: «Señor, enséñanos a orar». Esa petición no era sobre memorizar palabras, era sobre aprender a hacer que la oración fuera real. ¿Sientes alguna vez ese mismo anhelo? Ese deseo de que la oración sea más que un hábito, más que silencio, más que rutina. Piensa en esto. En nuestro mundo, enviamos mensajes de texto más de lo que hablamos, navegamos por pantallas más de lo que reflexionamos, y actuamos más de lo que nos detenemos. Así que, cuando alguien dice, habla con Dios, se siente extraño. Hemos entrenado nuestros corazones para buscar la distracción, no la devoción. Y sin embargo, enterrado dentro de nosotros, está el mismo anhelo que se agitaba en los discípulos, el deseo de comunión, no de actuación. ¿Podría ser que la razón por la que luchas en la oración sea la misma razón por la que ellos lucharon? No porque estés roto, sino porque fuiste hecho para algo más que fórmulas. Imagina estar en esa colina cuando Jesús abrió su boca para enseñar. La multitud se reunía, cansada de la opresión romana, sufriendo la pobreza, con los corazones llenos de preguntas. No se atrevían a hablar en voz alta, querían alivio, querían poder, pero Jesús les dio algo mejor, palabras para abrir la puerta entre el cielo y la tierra. El Padre Nuestro nunca fue concebido para ser una jaula de repetición,
Fue concebido como un mapa que guía a las almas inquietas y cargadas a la presencia de Dios, y ahí es donde comienza tu lucha. Porque hasta que veas la oración como relación, no como ritual, siempre se sentirá como murmurar sílabas al aire. Seamos honestos, algunos de nosotros nos acercamos a la oración como nos acercamos al servicio al cliente. Presentamos nuestras quejas, nuestras solicitudes, nuestros problemas, y luego colgamos, frustrados si no obtenemos una solución de inmediato. Pero Jesús le da la vuelta a todo. La primera palabra de su oración es nuestro, no mí, no yo. Padre nuestro, ¿lo ves? La lucha que sientes en la oración a menudo se arraiga en el hecho de que has intentado llevarla solo, cuando Jesús la diseñó como comunión con Él, con el Padre y con el cuerpo de creyentes. La oración no eres tú actuando en un escenario ante Dios, eres tú entrando en una conversación ya viva dentro de la Trinidad. Y aquí está la dura verdad. A veces la razón por la que no oramos es porque tenemos miedo de lo que Dios podría decir o no decir. Tememos el silencio, tememos la convicción, tememos la intimidad porque la intimidad requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad revela quiénes somos realmente. ¿Sabes por qué la oración se siente como una pelea? Porque lo es. No solo contra tu propia mente errante, sino contra un enemigo que sabe que si alguna vez descubrieras el poder de la verdadera oración, tu vida nunca sería la misma. Permítanme acercar esto. Piensa en la última vez que enfrentaste una crisis, quizás un colapso financiero, quizás una traición, quizás una enfermedad. ¿Te encontraste orando más en esos momentos o menos? Algunos de nosotros clamamos desesperadamente, otros caen en silencio, convencidos de que Dios no responderá de todos modos. La crisis de la oración no es que no sepamos las palabras, es que no creemos que importen, pero Jesús desmantela esa mentira en una sola oración. Cada línea del Padre Nuestro es prueba de que el cielo escucha, de que el reino de Dios avanza y de que tu voz, sí, tu voz, ha sido invitada al diálogo eterno del Padre, el Hijo y el Espíritu. Así que, permítanme volver a ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de años de orar, no te sientes más cerca de Dios? ¿Podría ser porque has visto la oración como un deber en lugar de un deseo? ¿Podría ser que tu corazón ha sido entrenado para buscar resultados en lugar de una relación? Si es así, anímate, porque ahí es exactamente donde comenzaron los discípulos también. Ellos no le preguntaron a Jesús, enséñanos a hacer milagros, preguntaron, enséñanos a orar. Eso significa que la oración no es natural, se aprende. Y si se puede aprender, entonces tú también puedes aprenderla. Imagina esto, un pescador del siglo I se arrodilla junto a su barca, con las manos callosas juntas, susurrando las palabras que Jesús le enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esas palabras se propagan a través del tiempo, cruzan océanos, resuenan en catedrales y habitaciones de hospital, en prisiones y palacios. Y aquí estás tú, siglos después, invitado a la misma oración, llevando las mismas palabras en tus labios. ¿No te conmueve eso? ¿No te hace preguntarte qué poder oculto reside dentro de esta simple oración? Y es por eso que comenzamos aquí, con la crisis de la oración. Porque si alguna vez te ha costado orar, estás exactamente donde estuvieron los discípulos. Y si alguna vez has preguntado, Señor, ¿hay otra manera? ¿Me estoy perdiendo algo? Estás a punto de descubrirlo. El Padre Nuestro no solo responde una pregunta sobre la oración, las responde todas. Diferentes tipos de oración, diferentes actitudes, diferentes luchas, todo comienza aquí. Así que, demos el primer paso hacia la respuesta de Jesús. Si la pregunta es, ¿hay diferentes maneras de orar? Entonces, acerquémonos, porque lo que Jesús revela a continuación es que la oración no es una talla única. Hay oraciones de alabanza, oraciones de petición, oraciones de confesión, oraciones de intercesión, y cada una tiene su lugar. Pero antes de desglosarlas, recordemos que todas fluyen de esta única oración que Él nos dio. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de oración necesita más tu corazón ahora mismo? Avancemos juntos en esto. Si el núcleo de la lucha es aprender a orar en absoluto, entonces tiene sentido que la siguiente pregunta surja como una marea en nuestras mentes. ¿Hay diferentes maneras de orar? Quizás ya has lidiado con esto. Te sientas en la iglesia y escuchas a alguien orar elocuentemente, citando las Escrituras, y te preguntas, ¿se supone que debo sonar así? Luego, en casa,
Tu abuela cierra los ojos y susurra una oración tan simple que suena como la petición de un niño y de alguna manera se siente más poderosa. ¿Cuál es la correcta? O quizás has orado en silencio en tu cabeza y luego te has sentido culpable porque nunca dijiste las palabras en voz alta. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios también escucha esas oraciones? La verdad es que esta misma tensión existía en tiempos de Jesús. Imagina los atrios del templo en Jerusalén, fariseos con largas túnicas flotantes de pie en las esquinas, alzando sus voces para que todos oyeran, recitando oraciones ensayadas que sonaban impecables. Sus palabras se elevaban en el aire, pero Jesús advierte a sus discípulos: no os dejéis engañar, la oración no es sobre la actuación. Luego contrasta esa escena con la de Ana en el libro de 1 Samuel. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Ella oraba en silencio, derramando su alma a Dios con angustia. El sacerdote Elí pensó que estaba borracha, pero Dios pensó que era santa. Dos escenas, dos formas de oración completamente diferentes, ambas registradas en las Escrituras. Y así volvemos a preguntar: ¿hay diferentes maneras de orar? Por supuesto que sí. La Biblia rebosa de ellas. Algunas oraciones son habladas, como Moisés clamando por liberación en el Mar Rojo. Algunas son cantadas, como David tocando su arpa en los campos de Belén, o los levitas guiando a Israel en los salmos. Algunas son escritas, como la súplica desesperada de Nehemías grabada en pergamino, o las cartas de Pablo llenas de oraciones por las iglesias. Algunas son gemidos, el Espíritu mismo intercediendo con suspiros sin palabras demasiado profundos para el lenguaje, como dice Pablo en Romanos 8. Incluso Jesús mismo oró de diferentes maneras. A veces, en voz alta ante la multitud, a veces solo en silencio antes del amanecer, a veces llorando, a veces gritando, a veces susurrando con agonía a su Padre en Getsemaní. ¿No te libera eso? ¿No te hace respirar un poco más tranquilo, saber que la oración nunca fue concebida para ser una fórmula rígida? Pero aquí es donde se vuelve aún más personal. Piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez has cantado un himno y, a mitad de camino, te has dado cuenta de que tu corazón estaba orando más profundamente que si hubieras cerrado los ojos? ¿O escribiste en tu diario y descubriste que Dios se sentía más cerca cuando tu pluma tocaba el papel que cuando tus labios formaban las palabras? O quizás, en la quietud de la noche, solo suspiraste. Y de alguna manera, ese suspiro se sintió como una oración. ¿Sabías que Dios también cuenta eso? La oración no se limita al vocabulario, es el lenguaje del alma. Entonces, ¿por qué Jesús nos dio el Padre Nuestro? ¿No era eso solo otro conjunto de palabras? Aquí está el secreto. No lo dio como un guión para repetir sin fin, lo dio como un modelo, un esqueleto que respira cuando se llena con tu propio corazón. Cuando Jesús dice, orad así, no está diciendo, repite esto palabra por palabra para siempre. Está diciendo, aquí está el patrón. Dejad que estas palabras se conviertan en el ritmo de vuestra oración. Piensa en ello como música. Un músico aprende escalas no para tocar escalas en salas de concierto, sino para usarlas como base para crear canciones. El Padre Nuestro es la escala del cielo, el fundamento desde el cual todas las demás oraciones toman forma. Permítanme hacerlo aún más claro. Imagina que eres padre y tu hijo está aprendiendo a hablar. Al principio, copian tus palabras, simples, torpes, pero reales. A medida que crecen, forman sus propias frases, sus propias canciones. Dejas de amar los primeros intentos solo porque suenan ensayados. No, los atesoras. De la misma manera, Dios se deleita cuando usamos el Padre Nuestro como punto de partida, pero también anhela nuestras voces, nuestras variaciones, nuestros clamores, nuestras canciones. ¿No te hace querer orar más, no menos? Pero aquí está el peligro. Muchos de nosotros hemos convertido el Padre Nuestro en una fórmula en lugar de un marco. Lo hemos despojado de su profundidad, murmurándolo sin pensar, como frotar un amuleto mágico. Eso no es lo que Jesús quiso decir. No dijo, decid estas palabras exactas para que Dios os escuche. Dijo, no seáis como los paganos que balbucean, pensando que serán oídos por sus muchas palabras. Vuestro Padre ya sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. ¿Captaste eso? La oración no es información que le entregas a Dios, es la transformación que Él obra dentro de ti. Así que sí, hay muchas maneras de orar: hablada, silenciosa, escrita, cantada, gritada en victoria,
susurrada en dolor, gemida en debilidad o cantada con alegría. Y cada una importa, porque cada una está anclada en la misma verdad, que la oración no es sobre el método, sino sobre el maestro. Cuando oras, no importa cómo, entras en la misma corriente que fluyó de los labios de Abraham, Moisés, David, Isaías, María, Pablo y el mismo Jesús. Por eso Jesús nos dio un modelo para recordarnos el corazón detrás de cada forma de oración. Pero permítanme preguntarte algo, ¿qué forma te resulta más natural? ¿Encuentras a Dios en canciones o en silencio, en un diario o en el llanto, o sigues buscando, preguntándote si tu voz cuenta? Porque sí cuenta. Cada forma es bienvenida cuando fluye de un corazón que clama, Padre. Y aquí es donde el Padre Nuestro comienza a desplegarse ante nosotros. Si ahora sabemos que hay muchas maneras de orar, entonces la siguiente pregunta surge de forma natural. ¿Qué tipos de oración se encuentran realmente dentro del Padre Nuestro? Porque Jesús no solo nos dio un estilo, nos dio un cofre del tesoro, alabanza, petición, intercesión, confesión. ¿Alguna vez los has notado tejidos en esas pocas líneas? Abramos ese cofre juntos y veamos qué escondió Jesús a plena vista. Si hemos establecido que hay muchas formas diferentes de orar, habladas, silenciosas, cantadas, escritas, entonces la siguiente pregunta presiona nuestros corazones con urgencia. ¿Qué tipos de oración están realmente ocultos dentro del Padre Nuestro? Porque si Jesús no solo nos dio una forma de palabras, sino un modelo, entonces seguramente ese modelo revela algo sobre la naturaleza misma de la oración. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Padre Nuestro se siente tan completo a pesar de ser tan corto? ¿Por qué en solo unas pocas líneas parece que Jesús logró incluir cada necesidad que pudieras imaginar? Recorrámoslo juntos. La primera línea: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esto es alabanza, esto es adoración. Antes que nada, Jesús levanta nuestros ojos hacia quién es Dios, no hacia lo que necesitamos. ¿No es eso tan diferente de cómo la mayoría de nosotros comenzamos? Piensa en tus propias oraciones. Sé honesto. ¿Con qué frecuencia empiezas con Dios, por favor ayúdame con, en lugar de Dios, tú eres santo? Sin embargo, Jesús sabía que, a menos que empecemos con adoración, la oración se vuelve egocéntrica. ¿Y no es fascinante que no comience con una pregunta o una súplica, sino con adoración? En ese momento, nos está enseñando que la oración siempre comienza poniendo a Dios en su lugar legítimo. ¿Has probado eso? Empezar la oración con alabanza en lugar de petición. Inténtalo y observa cómo cambia todo. Luego viene el segundo movimiento. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto es intercesión. Esto no es pedir consuelo personal, es interponerse entre el cielo y la tierra, suplicando que el reino de Dios irrumpa en el caos de nuestro mundo. Piensa en lo que esto significa. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar de esta manera, vivían bajo la opresión romana, fuertes impuestos y corrupción religiosa. Orar, venga tu reino, era radical, significaba que anhelaban que la justicia de Dios confrontara el poder del César, que el orden de Dios derrocara la crueldad de Roma. ¿No te resulta familiar? Cuando miras nuestro propio mundo con injusticia, violencia, codicia y corrupción, ¿alguna vez sientes el anhelo de clamar por algo mejor? Cada vez que oras estas palabras, estás pidiendo que el gobierno del cielo invada los sistemas rotos de la tierra. Eso es intercesión, eso es interponerse en la brecha. A continuación, Jesús nos enseña a decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Esto es petición. Finalmente, aquí es el momento en que pedimos, pero fíjate que lo mantiene tan simple. No dice, dame riquezas, dame éxito, dame todo lo que quiero. Dice, pan de cada día, no exceso, no lujo, solo lo suficiente. ¿Ves la libertad en eso? Muchos de nosotros estamos abrumados por la ansiedad, porque intentamos cargar con las cargas del mañana hoy. Jesús dice, pide pan para este día y confía en mí para el resto. ¿No te llega eso? ¿Cuántos de ustedes se desvelan preocupándose por las facturas de la próxima semana, el trabajo del próximo mes, la salud del próximo año? Sin embargo, el Padre Nuestro te lleva de regreso al presente, el pan de hoy. ¿Puedes sentir lo liberador que es eso? Dios no te promete un almacén lleno de provisiones. Te promete la comida de hoy, la fuerza de hoy, la gracia de hoy. Luego viene la línea que confronta a cada corazón. Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto es confesión, esta es la cruda honestidad de la oración. La parte que a menudo nos saltamos. ¿Has notado lo fácil que es orar por protección, por provisión, incluso por otras personas? Pero qué difícil es confesar. Porque la confesión significa exposición, significa admitir nuestro fracaso, nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra amargura. Sin embargo, Jesús la hace central. El perdón no es opcional, es el torrente vital de la oración, y no solo recibir perdón, sino extenderlo. ¿No duele un poco eso? ¿Con qué frecuencia quieres la misericordia de Dios mientras te aferras fuertemente a tus rencores? Pero aquí, Jesús los une, tu relación con Dios y tu relación con las personas. Él está diciendo, no esperes ser libre en el cielo mientras vives encadenado al rencor en la tierra. ¿Cuán diferente sería tu vida si oraras esto con honestidad todos los días? Y finalmente, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Esta es la oración de protección. No solo pide a Dios que nos mantenga a salvo, sino que nos guarde de las trampas que no podemos ver. Los primeros discípulos vivían con la persecución a su puerta. Orar esto significaba entregar sus propias vidas a la mano de Dios. Para nosotros, podría significar protección contra la tentación, el compromiso, las trampas sutiles que nos arrastran. ¿Has notado que Jesús asume que estamos en una batalla? La oración aquí no es suave, es guerra. Orar esta línea es admitir tu debilidad y aferrarte a su fuerza. Ahora haz una pausa y fíjate en algo extraordinario. ¿Te das cuenta de que en todas estas líneas alabanza, intercesión, petición, confesión, protección, solo hay 4 peticiones reales? Así es, solo 4. Por pan, por perdón, por guía, por liberación. Todo lo demás se trata de la gloria de Dios y el reino de Dios. Deja que eso cale hondo. En un mundo donde nuestras oraciones a menudo suenan como listas de compras, Jesús nos dio una oración que dedica más tiempo a la agenda del cielo que a la nuestra. ¿Qué dice eso sobre lo que más importa? Y aquí hay otra verdad oculta. No hay yo en el Padre Nuestro. Cada línea es nuestro, nosotros. En una cultura obsesionada con el yo, esta oración nos saca del aislamiento. Nos obliga a recordar a la viuda que también necesita pan, al vecino que también necesita perdón, al extraño que también enfrenta la tentación. ¿No te desafía eso? ¿Con qué frecuencia tus oraciones han girado solo en torno a tu vida, tu familia, tus problemas? Jesús nos enseña a orar como comunidad, no solo como individuos. La oración, en su modelo, nunca se trata solo de ti, se trata de nosotros. Así que, cuando preguntas qué tipos de oración hay en el Padre Nuestro, la respuesta es impresionante. Cada tipo que necesitas. Alabanza que eleva tus ojos, intercesión que trae el cielo a la tierra, petición que te ancla en la confianza diaria, confesión que limpia tu alma, protección que escuda tu camino, y sin embargo, solo 4 peticiones, porque el verdadero corazón de la oración no es lo que obtenemos, sino quién es Dios. Ahora quiero preguntarte algo, ¿cuál de estos evitas? ¿A cuál te aferras? ¿Te sientes cómodo pidiendo pan, pero reacio a confesar? ¿Intercedes por el mundo pero olvidas alabar? ¿Oras por liberación pero nunca extiendes el perdón? El Padre Nuestro no es solo una lista de verificación, es un espejo, y cuando lo oras, empiezas a ver qué partes de tu corazón aún necesitan alinearse con el suyo. Y eso nos lleva naturalmente a la siguiente pregunta. Si el primer tipo de oración en el Padre Nuestro es la alabanza, santificado sea tu nombre, entonces tenemos que detenernos y preguntar, ¿qué es realmente la alabanza? Porque si toda esta oración comienza con eso, entonces debe ser más que una canción o una palabra bonita. Debe ser el fundamento mismo de cómo nos acercamos a Dios. Así que, adentrémonos juntos en eso. Si el Padre Nuestro comienza con alabanza, santificado sea tu nombre, entonces nos obliga a hacernos la pregunta, ¿qué es realmente la alabanza? Porque debe ser más que una rutina de iglesia, más que las 3 canciones que cantamos un domingo por la mañana, antes del sermón. Jesús eligió comenzar la oración aquí, antes de pedir pan, antes de pedir perdón, antes de pedir protección. Él dice, santificado sea tu nombre. Eso significa algo. Así que, luchemos con ello juntos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la alabanza importa tanto, o por qué debe ser lo primero? Piensa en cómo comienzas tus conversaciones con la gente. Cuando entras en una habitación y ves a alguien a quien amas, no empiezas con exigencias,
Empiezas con reconocimiento. Qué bueno verte, te he echado de menos, me importas. La alabanza es el lenguaje del amor, no es adulación, porque la adulación trata de la manipulación. La adulación dice cosas bonitas para obtener algo a cambio. La alabanza en el sentido bíblico es rendición. Es el corazón de pie ante Dios diciendo, tú eres santo, tú eres digno, y estoy aquí para adorarte antes de pedirte nada. ¿No se siente eso diferente? En el mundo antiguo, esto era radical. Cada oración pagana comenzaba con manipulación. Alababan a sus dioses no por amor, sino por miedo. Decían, grande y poderoso Baal, dador de lluvia, no porque amaran a Baal, sino porque querían lluvia. Su alabanza era un soborno. Pero Jesús nos enseña a orar. Santificado sea tu nombre. Esa palabra santificado significa apartado, reverenciado, hecho santo. Nosotros no hacemos santo a Dios, Él ya lo es. Lo declaramos, estamos de acuerdo con ello, dejamos que nuestros corazones sean reformados por ello. Y aquí está el misterio. Cuando comienzas la oración con alabanza, te estás recordando a ti mismo que Dios es Dios y tú no lo eres. ¿No replantea eso todo? Permítanme acercar esto a casa. ¿Alguna vez has notado cómo cambia tu estado de ánimo cuando comienzas tus oraciones con acción de gracias en lugar de quejas? Entras pesado, frustrado, quizás incluso enojado, pero tan pronto como empiezas a nombrar quién es Dios, Padre, tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú eres justo, tu corazón comienza a elevarse. ¿Por qué? Porque la alabanza no cambia a Dios, te cambia a ti, desvía tus ojos de tus problemas y los fija en aquel que es más grande que tus problemas. ¿No explica eso por qué Jesús insistió en que comenzáramos aquí? Y la alabanza no se limita a las palabras. Piensa en David danzando ante el arca con todas sus fuerzas, hasta el punto de avergonzarse ante la multitud. Piensa en María derramando perfume a los pies de Jesús, secándolos con su cabello. La alabanza es encarnada, involucra nuestras voces, nuestros cuerpos, nuestros dones, rompe la dignidad. Arriesga la humillación, porque no se trata de impresionar a los demás, se trata de honrarlo a Él. Entonces, permítanme preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que alabaron a Dios sin preocuparse por cómo se veían o sonaban? Ahora, confrontemos algo incómodo. A veces confundimos la alabanza con la actuación. Creemos que alabar significa cantar perfectamente, levantar las manos en el momento adecuado, tocar la nota correcta en la guitarra. Pero eso no es alabanza. Eso es pulir. La verdadera alabanza puede ocurrir en una cama de hospital cuando tu voz se quiebra con lágrimas. Puede ocurrir en tu coche cuando susurras, Dios, sigues siendo bueno, aunque todo en tu vida se sienta destrozado. De hecho, algunas de las alabanzas más poderosas de las Escrituras ocurrieron en los lugares más oscuros. Pablo y Silas, encadenados en una prisión de Filipos, magullados y sangrando, cantaron himnos a Dios a medianoche, y la tierra tembló. Las puertas de la prisión se abrieron. La alabanza no solo honra a Dios, sacude los cimientos de lo que sea que te tenga cautivo. Pero aquí está el peligro. Vivimos en una cultura donde incluso la alabanza puede ser egocéntrica. Tratamos la adoración como terapia, una forma de sentirnos mejor con nosotros mismos. Pero Jesús dijo, santificado sea tu nombre, no santificados sean mis sentimientos. La alabanza se trata de Dios, no de nosotros. Y sin embargo, en el misterio de ello, cuando lo elevamos, nuestras almas también se elevan. Por eso Isaías, cuando vio al Señor alto y exaltado, no se sintió entretenido, se sintió deshecho, cayó de rodillas clamando, ¡ay de mí, estoy arruinado! La verdadera alabanza revela la gloria de Dios y nuestra necesidad, despoja las ilusiones, nos humilla. Entonces, ¿qué es la alabanza? Es reconocimiento, no negociación. Es adoración, no adulación. Es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Los salmos dicen, entrad por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza. ¿Lo captaste? La alabanza es la llave de entrada. No irrumpes en la sala del trono de un rey con una lista de demandas. Entras con reverencia, declarando quién es Él. Eso es lo que Jesús estaba enseñando. Antes de que digamos, danos pan, debemos decir, santificado sea tu nombre, porque una vez que has honrado al Rey, puedes confiar en que el Rey proveerá. Y tal vez te estés preguntando, ¿pero cómo alabo cuando no tengo ganas?
Cuando la vida se siente aplastante, ahí es cuando la alabanza se convierte en sacrificio. El libro de Hebreos la llama el sacrificio de alabanza. Cuesta algo. Levantas tu voz cuando tu corazón se siente pesado, declaras su bondad cuando tus circunstancias gritan lo contrario, y en ese momento tu alabanza se convierte en guerra, porque el enemigo no puede permanecer en presencia de un creyente que, incluso entre lágrimas, dice: Dios, eres santo. Permítanme preguntarles, ¿lo han intentado? ¿Han alabado en medio de su dolor? ¿Han elegido santificar su nombre cuando su propio nombre estaba siendo calumniado, cuando su propia vida se estaba desmoronando? Porque si lo hacen, descubrirán que la alabanza no espera la alegría, la alabanza crea alegría. Así que, cuando Jesús comenzó su oración con santificado sea tu nombre, no nos estaba dando palabras de relleno, estaba revelando el secreto de la oración misma. Comienza con alabanza, y todo lo demás fluye en su orden correcto. Lo que nos lleva a lo siguiente. Porque después de alabar el nombre de Dios, Jesús dirige nuestra mirada al reino de Dios. Y eso plantea la siguiente pregunta que debemos hacernos. Si la alabanza es lo primero, ¿qué significa pasar a la petición? A decir, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué es la petición y por qué es tan importante? Adentrémonos juntos en eso. Si la oración comienza con alabanza, elevando nuestros ojos a la santidad de Dios, entonces rápidamente gira hacia algo mucho más personal. Jesús nos enseña a orar, danos hoy nuestro pan de cada día, y eso nos lleva a la pregunta, ¿qué es la petición? Porque esta es la parte de la oración que la mayoría de nosotros conocemos mejor, el pedir. Sin embargo, Jesús la enmarca de manera tan diferente a como lo hacemos nosotros a menudo. No dice, danos éxito, danos riqueza, danos comodidad. Dice simplemente, pan, lo suficiente para hoy. ¿Alguna vez sientes la tensión ahí? Porque si somos honestos, la mayoría de nuestras peticiones son largas listas para mañana, para el próximo año, para todo excepto para hoy. Imagina a los israelitas vagando por el desierto después de dejar Egipto. Dios les proveyó maná del cielo cada mañana, solo lo suficiente para ese día. Si intentaban acumularlo, se estropeaba. ¿Por qué? Porque les estaba enseñando dependencia. Pan de cada día significaba confianza diaria. ¿Has notado lo incómodo que nos hace sentir eso? Queremos seguridad, queremos saber que el mañana está cubierto, queremos graneros llenos, cuentas bancarias desbordantes, redes de seguridad. Pero Jesús nos dice que pidamos solo el pan de hoy. No expone eso cuanto nos aferramos al control. Llevemos esto a nuestro mundo moderno. Quizás has estado en un período de tensión financiera, las facturas se acumulan, el salario parece demasiado pequeño, y tu corazón se acelera por la noche, preguntándote cómo se resolverá todo. O quizás tu lucha no es el dinero, es la fuerza. No sabes cómo vas a enfrentar otro día en el trabajo, o otra ronda de tratamiento, o otra pelea en tu matrimonio. Y sin embargo, cuando oras, danos hoy nuestro pan de cada día, lo que realmente estás diciendo es, Dios, confío en ti para las próximas 24 horas. No necesito todo el plan. Solo necesito que me lleves a través de hoy. ¿No te quita eso un peso de los hombros? La petición, de la manera que Jesús la enseña, no es mendigar, no es regatear, es rendición. Es admitir que no puedes sostenerte a ti mismo y que dependes enteramente de la provisión del Padre. Y la belleza de ello radica en su simplicidad. El pan es la más básica de las necesidades. El pan es supervivencia. Jesús nos está mostrando que podemos llevar incluso las necesidades más pequeñas y simples ante Dios. ¿Alguna vez pensaste que tu petición era demasiado pequeña para importar? ¿Que Dios estaba demasiado ocupado para preocuparse por tu alquiler, tus comestibles, tus ansiedades diarias? El Padre Nuestro demuele esa mentira. Si te invita a pedir pan, te invita a traerlo todo. Pero hay otra capa aquí. Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida, lo que significa que cuando oramos por el pan de cada día, no solo estamos pidiendo comida, estamos pidiendo por Él, por su presencia, su palabra, su fuerza. ¿Has notado con qué frecuencia recurres a distracciones cuando te sientes vacío por dentro, redes sociales, entretenimiento, incluso relaciones, y sin embargo, nada de eso satisface? Esa hambre es espiritual, y solo Cristo, el verdadero pan, puede llenarla. Así que cuando oras esta línea, realmente estás diciendo, Jesús, sé mi sustento hoy,
Y tal vez algunos de ustedes se pregunten, si Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿por qué preguntar? ¿No es redundante? Pero el acto de petición no se trata de informar a Dios, se trata de formarnos a nosotros. Cada vez que pides, declaras dependencia. Cada vez que dices, danos pan, estás rechazando la mentira de la autosuficiencia y te inclinas ante la verdad de que cada aliento, cada comida, cada pizca de fuerza viene de Él. La petición no es una transacción, es entrenamiento, es Dios enseñando a tu corazón a confiar. Ahora, seamos honestos. La petición es también donde la mayoría de nosotros luchamos con la decepción. ¿Qué pasa cuando pides y parece que no pasa nada? Oraste por sanidad y la enfermedad persiste. Oraste por provisión y las facturas siguen aumentando. Oraste por reconciliación y la relación se fracturó de todos modos. ¿Has luchado con eso? El Padre Nuestro es sutil aquí. Fíjate que Jesús no promete abundancia, promete lo suficiente, no todo lo que queremos, sino todo lo que necesitamos para caminar fielmente hoy. A veces, las oraciones no respondidas no son el descuido de Dios, sino su protección, manteniéndonos alejados de lo que nos haría daño o acercándonos a una dependencia más profunda de Él. Permítanme preguntarles, ¿oran de esta manera? Se despiertan cada mañana y preguntan, Dios, dame el pan de hoy, la gracia de hoy, la fuerza de hoy, la provisión de hoy, o se adelantan a la próxima semana, ahogándose en ansiedades por un futuro que no pueden controlar. Imagina si dejaras de cargar con el mañana y simplemente pidieras el día de hoy. ¿Cómo cambiaría tu paz? ¿Cómo se aliviaría tu corazón? Por eso Jesús coloca la petición donde lo hace, no primero, sino después de la alabanza, después de la rendición, porque una vez que tus ojos están fijos en quién es Dios, tus peticiones se alinearán. En lugar de exigir lujo, pedirás necesidad. En lugar de aferrarte al control, lo liberarás. La petición se convierte no en egoísmo, sino en rendición. Y si anhelas sumergirte más profundamente en este tipo de oración, hemos creado recursos para ayudarte. En el mundo de las historias bíblicas, muchas de nuestras enseñanzas más poderosas sobre los Salmos, Isaías, los 10 mandamientos, e incluso el libro de Romanos, se han convertido en libros electrónicos para que puedas estudiarlos lentamente, página por página. Si esto resuena contigo y quieres anclar la petición en tu ritmo diario, estos libros electrónicos son una guía. Encontrarás enlaces en la descripción, junto con acceso a nuestra biblioteca completa en línea, sin anuncios. La construimos no para inundarte con más contenido, sino para ayudarte a profundizar con Dios. Así que cuando ores por el pan de cada día, recuerda lo que estás pidiendo. No solo comida, sino fe. No solo sustento, sino rendición. La petición es el momento en que dices, Padre, confío en ti para que me proveas lo que yo no puedo. Y a partir de ahí, el Padre Nuestro nos lleva a algo aún mayor. Porque una vez que has pedido pan, la siguiente pregunta es, ¿para qué reino vives realmente? Por eso Jesús pasa de las necesidades personales a la intercesión cósmica. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es la intercesión y por qué es tan importante en la vida de oración? Si pedir el pan de cada día nos enseña a confiar en Dios para nuestras propias necesidades, entonces Jesús inmediatamente eleva nuestros ojos más alto con la siguiente línea. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso nos lleva a la pregunta que debemos enfrentar ahora. ¿Qué es la intercesión? Porque este es el momento en que la oración deja de ser sobre mí y comienza a extenderse al mundo que me rodea. ¿Alguna vez has orado así, no por tu propia situación, sino por otros, por tu comunidad, incluso por el mundo? O quizás te has preguntado si ese tipo de oraciones realmente marcan alguna diferencia. Piensa en la escena. Cuando Jesús enseñó estas palabras por primera vez, sus discípulos estaban bajo el peso del dominio romano. Los impuestos los asfixiaban, los soldados patrullaban sus aldeas, y sus propios líderes religiosos a menudo se ponían del lado del poder en lugar del pueblo. Orar, venga tu reino, no era una frase bonita, era peligroso. Era una declaración de que el gobierno de Dios importaba más que el de César, que la justicia de Dios importaba más que la ley romana, que los propósitos de Dios importaban más que los imperios humanos. ¿No te impresiona eso? La intercesión siempre ha sido revolucionaria. Cuando oras, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, te atreves a decir, Dios,
derriba lo que está roto, confronta lo que es corrupto, sana lo que está destrozado. ¿Ves lo diferente que es eso de simplemente pedir una bendición personal? Ahora piensa en nuestro propio tiempo. Vivimos en un mundo lleno de injusticia, pobreza, violencia y desesperación. Cuando enciendes las noticias y ves guerras, niños hambrientos, familias destrozadas, ¿no te sientes impotente a veces? ¿Qué puede hacer una persona frente a un dolor tan abrumador? Y sin embargo, Jesús nos da la respuesta. Tú oras, tú intercedes, bajas el cielo a la tierra, elevando la tierra al cielo. La intercesión es interponerse en la brecha, suplicando a Dios que irrumpa donde la oscuridad parece reinar. Es el acto de decir, Dios, este mundo no es como tú lo diseñaste, deja que tu voluntad lo invada. Pero la intercesión no es abstracta, es profundamente personal. Piensa en Abraham de pie ante Dios intercediendo por Sodoma. La perdonarás por el bien de 50 justos, de 40, de 10. Estaba negociando con el cielo por las vidas de personas que ni siquiera eran justas. Eso es intercesión. O piensa en Moisés en el monte Sinaí, suplicando a Dios que no destruyera a Israel después de su idolatría. Incluso dijo, bórrame de tu libro si no los perdonas. ¿Puedes imaginar amar tanto a los demás como para arriesgarte por ellos en la oración? Y por supuesto, el intercesor supremo es Jesús mismo, quien, según la Escritura, vive para interceder por nosotros. ¿Alguna vez te has parado a pensar que cada vez que oras, te unes a Jesús en su oración continua a la diestra del Padre? Bajemos esto a tu propia historia. ¿Alguna vez has orado por alguien que ni siquiera sabía que estabas orando? Quizás un familiar atrapado en la adicción, un amigo luchando contra la depresión, un hijo que se ha apartado de la fe. Oraste y oraste, a veces con palabras, a veces solo con lágrimas. Eso es intercesión. Y a veces esas oraciones se sienten invisibles, ¿verdad? Te preguntas si algo está sucediendo. Pero la intercesión es a menudo como plantar semillas. Puede que no veas el crecimiento inmediatamente, pero en la tierra invisible del reino de Dios, algo comienza a abrirse. Y aquí está la cuestión. La intercesión no solo cambia situaciones, nos cambia a nosotros. Cuando oras, venga tu reino, empiezas a alinear tus deseos con los de Dios. De repente, tus oraciones pasan de, Señor, haz mi vida cómoda, a Señor, haz mi vida útil. ¿No es un pensamiento sobrio? ¿Has notado que cuando oras sinceramente por la voluntad de Dios, a veces Él te lleva a ser la respuesta a tu propia oración? Oras por los hambrientos, y Él te impulsa a compartir tu pan. Oras por los solitarios, y Él te pide que levantes el teléfono. Oras por la justicia, y Él te envía a lugares donde la injusticia prospera. La intercesión convierte la oración en acción. Pero no la idealicemos. La intercesión es costosa. Requiere persistencia porque el reino de Dios no llega de la noche a la mañana. Requiere coraje, porque orar por la voluntad de Dios puede significar entregar la tuya. Y requiere fe, porque estás pidiendo que la realidad del cielo invada la quebrantada realidad de la tierra. ¿Has notado lo fácil que es orar, hágase mi voluntad, en lugar de, hágase tu voluntad? La intercesión invierte eso, nos destrona a nosotros y lo entroniza a Él. Ahora, permítanme preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que oraron por algo más grande que ustedes mismos? ¿Por un avivamiento en su ciudad? ¿Por la paz en una nación? ¿Por la sanación en la familia de otra persona? ¿Oran por sus enemigos? Jesús dijo que sí. ¿Interceden por líderes con los que no están de acuerdo? Pablo nos lo ordenó. Estas oraciones nos extienden porque nos obligan a amar como Dios ama, nos empujan más allá de la comodidad hacia la compasión, y así, la intercesión es el latido del Padre nuestro. Conecta el cielo y la tierra. Nos recuerda que el plan de Dios no se trata solo de nuestra supervivencia, sino de que su reino irrumpa aquí y ahora. Y cada vez que oras esas palabras, venga tu reino, hágase tu voluntad, te estás alineando con una historia mucho más grande que la tuya, lo que nos lleva a la siguiente línea en la oración de Jesús. Porque si la intercesión nos enseña a clamar por el reino de Dios, entonces Jesús nos ancla inmediatamente de nuevo en nuestra necesidad de perdón. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y eso abre la siguiente pregunta que debemos enfrentar honestamente. ¿Qué es la confesión? ¿Qué significa orar no solo por el mundo, sino por la limpieza de nuestros propios corazones? Adentrémonos juntos en eso. Si orar para que venga el reino de Dios eleva nuestros ojos hacia afuera en intercesión,
Entonces Jesús inmediatamente nos vuelve hacia adentro con la siguiente línea: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y eso nos obliga a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es la confesión? Porque aquí es donde la oración deja de tratarse de lo que sucede a nuestro alrededor y comienza a lidiar con lo que sucede dentro de nosotros. Y si somos honestos, esta es la parte que la mayoría de nosotros queremos saltarnos. ¿No es cierto? Preferiríamos orar por bendiciones que admitir nuestra fragilidad. Preferiríamos pedirle a Dios que arregle a otras personas que exponer los secretos que se esconden en nuestros propios corazones. Pero Jesús hizo de la confesión un elemento central. ¿Por qué? Comencemos con la escena en el Israel del siglo I. Cada año, el pueblo observaba en el día de la expiación cómo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre, confesando los pecados de la nación. Un chivo expiatorio era enviado al desierto llevando su culpa. ¿Puedes imaginarlo? Miles de personas de pie en silencio, con el corazón apesadumbrado por la vergüenza, observando a un hombre entrar en la presencia de Dios en su nombre. Y aquí viene Jesús, enseñando a pescadores, recaudadores de impuestos y madres comunes a orar: perdónanos nuestras deudas, sin sacerdote, sin sacrificio, sin esperar un día santo. Solo confesión directa, de corazón a corazón con el Padre. ¿No suena escandaloso? Él estaba derribando las barreras. Ahora, avancemos rápido hasta nosotros. ¿Cómo tratamos la confesión? Para muchos, es o ritualista o inexistente. Tal vez creciste recitando: perdóname, Padre, porque he pecado, como si fuera un guión, palabras murmuradas con poco peso. O tal vez has evitado la confesión por completo, diciéndote a ti mismo: Dios ya lo sabe, ¿para qué molestarme? Pero aquí está la verdad: la confesión no se trata de informar a Dios. Él ya conoce cada pensamiento oculto. Se trata de estar de acuerdo con Él, se trata de alinearse, llamar al pecado como Él lo llama, y dejar que su misericordia te limpie. ¿Has sentido la diferencia? Ese peso levantado cuando finalmente lo dices en voz alta, en lugar de llevarlo en secreto. Piensa en David después de su pecado con Betsabé. Intentó encubrirlo, mintió, manipuló, incluso planeó un asesinato. Pero en el Salmo 32 admite: mientras callé, mis huesos se carcomieron en mi gemir de todo el día. ¿Resuenas con eso? La forma en que la culpa te carcome silenciosamente, drenando tu fuerza. Luego dice: te declaré mi pecado, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. De repente, el peso desaparece. Los huesos dejan de doler. El alma vuelve a respirar. Eso es confesión. No se trata de vergüenza, se trata de liberación. Y aquí está la parte crucial. Jesús vincula nuestro perdón a cómo perdonamos a los demás. Eso es incómodo, ¿verdad? Perdónanos como nosotros perdonamos. Eso significa que si negamos el perdón, le estamos pidiendo a Dios que nos trate de la misma manera. ¿Alguna vez te has sorprendido aferrándote a un rencor, reproduciendo una y otra vez la ofensa de alguien, incluso mientras le ruegas a Dios misericordia en tu propia vida? Jesús se niega a permitirnos separar ambas cosas. La verdadera confesión no solo sana tu relación con Dios, transforma la forma en que te relacionas con los demás. Ahora, seamos realistas. La confesión es aterradora porque requiere vulnerabilidad. Significa admitir el fracaso, la debilidad, la hipocresía. Algunos de ustedes podrían estar pensando: ¿pero no se decepcionará Dios de mí? Permítanme decirles: Dios no puede decepcionarse de algo que ya sabía. Cuando confiesas, no lo sorprendes. Te rindes a Él, y el Padre no responde con rechazo, responde con limpieza. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. ¿Captaste eso? Perdón y limpieza. La confesión no es revolcarse en la culpa, es entrar en la sanación. Apliquemos esto a la vida real. Imagina que has llevado el peso de una mentira durante años. Quizás nadie lo sabe excepto tú. Ha moldeado tus elecciones, tus relaciones, incluso tu autoestima. Y una noche finalmente te quiebras, susurrando entre lágrimas: Dios, perdóname. ¿Sabes lo que sucede en ese momento? El cielo no niega con la cabeza con disgusto, el cielo se regocija. Jesús quita la carga de tus hombros porque Él ya la llevó a la cruz. Ese es el poder de la confesión. Cambia tu culpa por su gracia. Pero la confesión no se trata solo de los grandes pecados, también se trata de los sutiles, el orgullo que se cuela, la envidia que alimentas en silencio,
la palabra dura que dijiste y luego descartaste. ¿Has notado lo fácil que es minimizar esos? Sin embargo, cada vez que confesamos, incluso las cosas pequeñas, nuestros corazones permanecen tiernos. Es como un lavado diario. Sin él, la suciedad se acumula. Con él, el alma permanece limpia y suave ante Dios. Así que, permítanme preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que realmente se confesaron? No solo un vago, Señor, perdóname si he hecho algo mal, sino un nombramiento honesto de su pecado. ¿Recuerdan la libertad que siguió? O tal vez, aún no han probado esa libertad. Tal vez la culpa todavía los tiene atrapados. Si es así, escuchen esto. Jesús incluyó la confesión en el Padre Nuestro porque sabía que la necesitarías todos los días. El perdón no es un evento único, es un flujo continuo. Y fíjense de nuevo, no hay yo en esta oración, es perdónanos. La confesión también es comunitaria. Oramos no solo por nuestra propia limpieza, sino por nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras comunidades. Llevamos los pecados de los demás a Dios, suplicando su misericordia juntos. ¿No es eso poderoso? Entonces, ¿qué es la confesión? No es arrastrarse, no es humillación, es limpieza, es sanación, es restauración, es la puerta de entrada a la intimidad con Dios y la reconciliación con los demás. Por eso Jesús la colocó en el corazón de su oración, porque si nos saltamos la confesión, nuestras peticiones se vuelven vacías, nuestras intercesiones se vuelven superficiales y nuestra alabanza se vuelve hipócrita. La confesión es el suelo en el que crece la verdadera oración, y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si Jesús incluyó alabanza, petición, intercesión y confesión en su modelo, ¿qué hay de las oraciones que no incluyó? ¿Qué tipos de oración no están en el Padre Nuestro? ¿Y por qué las habría omitido? Descubramos juntos ese secreto oculto. Si la confesión es tan central para la oración, que Jesús la integró en el corazón mismo de su modelo, entonces también nos obliga a notar lo que no incluyó. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de oración no están en el Padre Nuestro? ¿Alguna vez has pensado en eso? A menudo nos centramos en lo que está presente en esas pocas líneas, pero las omisiones son igual de reveladoras. Jesús, con divina precisión, dejó fuera ciertos tipos de oración a propósito. Y quizás esas ausencias están destinadas a confrontar cómo oramos a menudo hoy. Piensa en las oraciones que has escuchado, o quizás incluso has orado tú mismo. Las oraciones que suenan más a discursos que a conversaciones. Señor, gracias porque no soy como esas personas. Gracias porque diezmo, ayuno, sirvo. ¿Recuerdas la parábola que contó Jesús sobre el fariseo y el recaudador de impuestos? El fariseo oraba consigo mismo. La Escritura dice que no hablaba con Dios, actuaba para la multitud. Esa es la primera clase de oración que falta en el Padre Nuestro, las oraciones de autoglorificación. Jesús no nos da ni una sola línea para exhibir nuestra propia justicia. No hay Padre, gracias por lo santo que soy. En cambio, cada palabra dirige nuestra mirada a la santidad de Dios, no a la nuestra. ¿No te desafía eso? ¿Con qué frecuencia nuestras oraciones se vuelven sutilmente sobre nosotros, nuestra bondad, nuestro sacrificio, nuestros logros, en lugar de la gracia de Dios? Otro tipo de oración que falta es la manipulación. En el mundo antiguo, los adoradores paganos repetían largos y elaborados encantamientos, esperando doblegar los brazos de sus dioses. Creían que cuantas más palabras, más poder. Pero fíjate lo corta que es la oración del Señor, solo un puñado de frases. Jesús dijo claramente, no amontonéis vanas repeticiones, pensando que seréis oídos por vuestras muchas palabras. ¿Alguna vez te has sorprendido negociando con Dios? Si haces esto por mí, entonces prometo que te serviré más. Eso es manipulación disfrazada de oración, pero Jesús no deja lugar para ello. El Padre Nuestro nunca nos enseña a sobornar a Dios, porque no puede ser manipulado. Y aquí está lo que quizás duela más. No hay oraciones egocéntricas en este modelo. ¿Lo notaste? Ni una sola vez Jesús usa la palabra yo o mí, siempre es nuestro y nosotros. En una cultura como la nuestra, donde reina el individualismo, eso suena extraño. Queremos que Dios resuelva nuestros problemas, bendiga nuestras carreras, arregle nuestras familias, pero Jesús nos enseña a orar como comunidad. Danos pan, perdónanos nuestras deudas, líbranos del mal. La oración no es solo personal, es corporativa.
te une al cuerpo de Cristo, te guste o no. ¿No es humillante? ¿Cuándo fue la última vez que oraste no solo por ti mismo, sino como parte de un nosotros? Acerquemos esto. Imagina a dos personas orando las mismas palabras. Uno dice, Señor, bendíceme, protégeme, hazme prosperar. El otro dice, Padre, bendícenos, provéenos, líbranos. ¿Cuál de ellos refleja el corazón de Jesús? La diferencia no es solo gramatical, es teológica. Jesús quería que sus discípulos supieran que la oración nunca fue diseñada para aislarlos, sino para unirlos. Y quizás por eso muchos de nosotros nos sentimos desconectados en la oración. La hemos convertido en una actuación en solitario, en lugar de un coro familiar. Ahora, piensa en los secretos ocultos que mencionamos antes. El Padre Nuestro tiene solo 4 peticiones: pan, perdón, guía, liberación. Todo lo demás se trata del nombre de Dios y del reino de Dios. Eso significa que las oraciones de lujo, las oraciones de exceso, las oraciones de ambición egoísta, están ausentes. No hay ninguna línea que diga, Señor, hazme famoso, Señor, hazme rico, Señor, dame todo lo que deseo. Eso no significa que a Dios no le importen tus necesidades, pero sí significa que la oración nunca fue concebida para alimentar la codicia. ¿Cuántas de nuestras oraciones modernas sonarían extrañas en los labios de Jesús? Y seamos honestos, a veces lo que llamamos oración es realmente queja, un repaso interminable de lo que está mal en nuestras vidas, con poca consideración de a quién le estamos hablando. Pero Jesús no nos enseñó a quejarnos en la oración, nos enseñó a alinearnos con el Padre. ¿Has notado lo rápido que la queja agota tu alma, mientras que la verdadera oración la eleva? Quizás por eso Jesús simplificó el modelo de oración a lo que realmente importa, porque sabía lo fácilmente que nuestros corazones se desvían hacia la autocompasión y la autoobsesión. Entonces, ¿qué tipos de oración faltan? Oraciones de autoglorificación, oraciones de manipulación, oraciones de egoísmo, oraciones de exceso, oraciones de queja, y su ausencia es tan santa como la presencia de la alabanza, la petición, la intercesión y la confesión. Porque al omitirlas, Jesús nos está advirtiendo: la oración no es una herramienta para inflar tu ego, doblegar el brazo de Dios o construir tu reino. Es el camino hacia la humildad, la rendición y la dependencia de Él. Permítanme preguntarles, ¿alguna vez se han sorprendido orando el tipo de oraciones que Jesús omitió? ¿Alguna vez han orado como el fariseo, felicitándose en la presencia de Dios o negociado con Dios, esperando que les hiciera un trato, o se han sumergido en peticiones egocéntricas que no tenían en cuenta a los demás? No se avergüencen, simplemente que sea un momento de realineación. El Padre Nuestro no se trata solo de qué decir, se trata de qué evitar. Y esto nos lleva a otro punto crucial. Si Jesús dejó de lado la autoglorificación y la manipulación, entonces lo que sí incluyó debe moldear no solo nuestras palabras, sino nuestros corazones. Lo que plantea la siguiente pregunta: ¿con qué actitud debemos orar? Porque incluso si usamos las palabras correctas, la postura incorrecta aún puede perder el corazón de Dios. Así que, profundicemos juntos en eso. Si Jesús dejó deliberadamente fuera las oraciones de autoglorificación y manipulación, entonces nos impulsa a la pregunta más profunda: ¿con qué actitud debes orar? Porque incluso si las palabras son correctas, el corazón detrás de ellas aún puede estar equivocado. ¿Y no es esa la tensión que todos sentimos? Puedes recitar el Padre Nuestro palabra por palabra, pero si tu espíritu es arrogante, distraído o amargado, ¿estás realmente orando o simplemente hablando al aire? Volvamos a esa parábola. 2 hombres entraron al templo a orar. Uno, un fariseo, se puso de pie, confiado, enumerando todas las razones por las que era justo. El otro, un recaudador de impuestos, ni siquiera podía levantar los ojos al cielo. Se golpeó el pecho y susurró: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús sorprende a la multitud diciendo: este hombre, y no el otro, volvió a casa justificado. Eso es humildad, esa es la postura de la oración. ¿Alguna vez has orado como el recaudador de impuestos, crudo, sin pulir, avergonzado, pero desesperado por la misericordia? La humildad es la primera actitud de la oración. Es admitir que no traes nada a la mesa, excepto necesidad. Y sin embargo, junto con la humildad está la reverencia.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reverencia significa que no entras casualmente en la sala del trono del Rey de Reyes, entras con asombro. Pero fíjate que Jesús combina la reverencia con la intimidad. No dice nuestro juez o nuestro maestro, dice Padre nuestro. ¿Has sentido esa tensión? Dios es infinitamente santo y sin embargo tiernamente cercano. La oración es donde esas verdades chocan. La reverencia sin intimidad produce miedo. La intimidad sin reverencia produce ligereza. Pero cuando ambas se encuentran, encuentras el corazón de la oración. Y luego está la persistencia. Jesús contó una historia sobre una viuda que seguía acudiendo a un juez injusto rogando justicia. Lo agotó con su persistencia hasta que finalmente le concedió su petición. Y luego dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La oración no es una petición de una sola vez, es llamar, buscar, pedir una y otra vez. ¿Alguna vez te cansas de orar por lo mismo? Tal vez has orado por un hijo para que vuelva a la fe, por una sanación que no ha llegado, por una puerta que se abra y que permanece cerrada. No te rindas. Jesús tejió la persistencia en el ADN de la oración, no porque Dios sea reacio, sino porque la persistencia nos forma como personas que no se sueltan de Él. Y luego, quizás la actitud más sorprendente, la confianza infantil. Jesús una vez tomó a un niño en sus brazos y les dijo a sus discípulos, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso para la oración? Significa que vienes sin pretensiones. Un niño no elabora frases perfectas ni se preocupa por sonar santo. Simplemente pregunta, papá, tengo hambre, papá, tengo miedo. Y confía en que su padre los escucha. ¿Oras así o te encuentras editando tus oraciones, puliéndolas, tratando de que suenen espirituales? Dios no necesita una actuación. Él quiere honestidad. Permítanme hacerlo real. Imagina a una madre en la mesa de su cocina, a altas horas de la noche, con la cabeza entre las manos, susurrando una oración desordenada entre lágrimas. No cita las escrituras perfectamente, no tiene las palabras correctas. Todo lo que puede hacer es, Dios, por favor, ayúdame. Esa oración, pronunciada con humildad y desesperación, llega más lejos al cielo que 1000 discursos pulidos, porque Dios no está calificando la gramática. Está escuchando el sonido del corazón de su Hijo. ¿Alguna vez has notado lo liberador que es cuando dejas de fingir en la oración? Cuando vienes quebrantado, cuando admites tu debilidad, cuando pides con la confianza de un niño, es entonces cuando la oración deja de ser una actuación y se convierte en una relación. Y sin embargo, algunos de nosotros todavía lidiamos con esta pregunta: ¿qué actitud es suficiente? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? Permítanme asegurarles, Jesús no está poniendo obstáculos para que los salten, los está invitando a la intimidad. La actitud correcta no es la perfección, es la entrega, es presentarse con humildad, persistencia, reverencia y confianza. Es decir, Padre, no sé cómo orar como debería, pero sé que me escuchas. Entonces, permítanme preguntarles, ¿cuál es la postura de su corazón cuando oran? ¿Vienen a Dios como los fariseos, erguidos en su propia justicia, o como el recaudador de impuestos, inclinados en humildad? ¿Se rinden rápidamente o persisten? ¿Se acercan a Él como a un juez distante o como a un Padre amoroso? Estas preguntas importan porque la actitud de la oración moldea el resultado de la oración, y aquí está la belleza. Cuando oras con la postura correcta, incluso el silencio se vuelve sagrado, incluso la espera se convierte en adoración, porque la oración ya no se trata de doblegar a Dios a tu voluntad, se trata de doblegar tu voluntad a la suya. Por eso la actitud importa más que las palabras. Lo que nos lleva a un siguiente paso muy práctico. Si la humildad, la reverencia, la persistencia y la confianza infantil son las actitudes correctas, entonces, ¿qué oraciones reales deberías aprender para formar la columna vertebral de tu ritmo diario? Más allá del Padre Nuestro, ¿qué debería ser parte de tu regla de oración? Un ritmo que te ancle cuando la vida se sienta inestable. Esa es la pregunta que debemos explorar a continuación. Si la oración se forma no solo por las palabras, sino por la postura de humildad, persistencia, reverencia y confianza infantil, entonces la siguiente pregunta surge naturalmente. ¿Qué oraciones deberías realmente aprender como parte de tu regla de oración diaria? Porque seamos honestos, muchos de nosotros oramos solo cuando surge una crisis,
un diagnóstico, una pérdida de empleo, una relación que se desmorona y de repente la oración brota. Pero entre las tormentas, el silencio, ¿no es cierto? Sin embargo, Jesús no nos dio solo palabras, sino ritmos, y la iglesia primitiva construyó sus vidas sobre ellos. La oración no era una medida de emergencia, era un ritmo diario de respiración con Dios. Entonces, ¿qué debería formar ese ritmo para ti? Volvamos a los salmos por un momento. Durante siglos, el pueblo de Dios los ha orado en voz alta, mañana y tarde, como parte de su ritmo diario. Piensa en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos funerales, camas de hospital y trincheras de batalla han resonado con esas palabras? O el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estas oraciones no son solo canciones, son líneas de vida. ¿Alguna vez has considerado adoptar los salmos como tus propias oraciones? Dejar que palabras antiguas se conviertan en la voz de tu alma. Y por supuesto, el Padre Nuestro mismo, la Didaché, uno de los escritos cristianos más antiguos fuera de la Biblia, instruía a los creyentes a orar el Padre Nuestro 3 veces al día, no como vana repetición, sino como un ritmo. Mañana, mediodía y noche, los discípulos se detenían y realineaban sus corazones con el cielo. ¿Puedes imaginar la fuerza que eso traería a tu día si hicieras lo mismo? ¿Qué pasaría si comenzaras tu mañana con Padre Nuestro, oraras de nuevo a mitad de tu jornada laboral y lo susurraras antes de acostarte? Empezarías a ver toda tu vida enmarcada por el reino de Dios, no por el tuyo. Pero no se trata solo de oraciones memorizadas. Hay un lugar para las palabras espontáneas, tus propios clamores, tu propia gratitud, tus propias peticiones. Jesús mismo modeló ambas. A veces citaba las Escrituras, a veces lloraba palabras crudas, a veces oraba en silencio toda la noche. El punto no es elegir una sobre la otra, sino entrelazarlas. Una regla de oración sólida contiene tanto estructura como libertad. ¿Alguna vez has intentado combinar las dos? Comenzar con la Escritura y luego dejar que se abra en tus propias palabras. Hagamos esto aún más práctico. Imagina tu día como una casa. La mañana es cuando abres las ventanas y dejas entrar aire fresco. Ese es el momento para la oración que da la bienvenida a la presencia de Dios. El mediodía, cuando la vida se siente pesada, es cuando te detienes a recordar que no la llevas solo. Ese es el momento para una oración corta y ancladora. Tal vez el Padre Nuestro, tal vez un salmo. La tarde es cuando cierras las puertas, revisas el día y se lo entregas a Dios. Ese es el momento para la confesión y la acción de gracias. Una regla de oración diaria no se trata de ser rígido. Se trata de crear anclas para que no te desvíes. Y aquí hay algo hermoso. Cuando construyes una regla de oración, te unes a un coro que se extiende a lo largo de los siglos. Monjes en monasterios silenciosos, madres susurrando sobre cunas, soldados en trincheras, estudiantes en dormitorios, todos orando las mismas palabras. ¿No te conmueve eso? La oración nunca es solo personal, es comunitaria, incluso cuando estás solo. Pero permítanme preguntarles directamente, ¿cuál es su ritmo ahora mismo? ¿Solo oran cuando están desesperados? ¿Oran en las comidas pero se olvidan el resto del día? ¿O tienen un patrón que los mantiene anclados cuando las emociones suben y bajan? Porque aquí está la verdad. Sin ritmo, la oración siempre se sentirá esporádica. Con ritmo, la oración se convierte en la música de fondo de tu vida. Y tal vez estés pensando, pero no sé por dónde empezar. Empieza poco a poco. Empieza con el Padre Nuestro una vez al día. Añade un salmo. Tal vez el Salmo 23, el Salmo 51, el Salmo 91. Con el tiempo, deja que la Escritura moldee tus palabras. Escríbelas, dilas en voz alta, cántalas si es necesario. El objetivo no es impresionar a Dios, es ser formado por Él. Entonces, ¿qué oraciones deberías aprender como parte de tu regla? El Padre Nuestro como tu ancla, los salmos como tu cancionero, la confesión como tu limpieza, la acción de gracias como tu ritmo diario, la Escritura misma como tu vocabulario y tus propias palabras como la ofrenda de tu corazón. Eso es una regla de oración, no cadenas que te atan, sino un ritmo que te libera. Y aquí es donde el Padre Nuestro es brillante. Te enseña que la oración no se trata solo de formar palabras, sino de formar hábitos. Al entrelazar la alabanza, la petición, la intercesión y la confesión en la práctica diaria, tu alma se sintoniza con el cielo.
Y cuando eso sucede, incluso el silencio se convierte en oración, incluso las lágrimas se convierten en oración, incluso los suspiros se convierten en oración. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando esas oraciones parecen quedar sin respuesta? Porque si somos fieles en nuestro ritmo, elevando las escrituras y los salmos y las peticiones diariamente, aún así llegarán momentos en que el cielo se sienta en silencio. Y en esos momentos, debemos aprender lo que Jesús nos está enseñando, a recordar el carácter de aquel a quien le hablamos, incluso cuando las respuestas no llegan. Adentrémonos juntos en eso. Si construir una regla de oración diaria nos da ritmo y fuerza, también nos enfrenta a una de las preguntas más difíciles. ¿Qué debes recordar cuando tus oraciones parecen no ser respondidas? Porque si oras el Padre Nuestro fielmente, si pides el pan de cada día, si confiesas, si intercedes, y aún así la situación no cambia, puedes sacudirte. ¿Alguna vez has estado allí, arrodillado junto a tu cama, susurrando la misma petición durante semanas o meses o incluso años, y el cielo se siente como bronce? Te preguntas si tus palabras rebotan en el techo, si Dios se ha alejado, o peor aún, si no le importa. Seamos honestos, la oración sin respuesta es una de las mayores crisis de fe. Quizás oraste por sanidad, y el diagnóstico siguió siendo el mismo. Quizás le suplicaste a Dios que salvara un matrimonio, y aún así se fracturó. Quizás lloraste para que un hijo pródigo regresara a casa, y todavía anda errante. En esos momentos, el silencio se siente como ausencia. Y sin embargo, el Padre Nuestro mismo nos enseña que el retraso no es negación. ¿Cómo? Fíjate cómo Jesús nos enseña a orar por el pan de cada día, no por el pan de mañana. Eso significa que algunas oraciones serán respondidas mañana, algunas el año que viene, algunas no hasta la eternidad. La oración no es una máquina expendedora, es una relación de confianza. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo, y esperó 25 años. Piensa en Ana, año tras año llorando en el templo por un hijo, hasta que Samuel finalmente nació. Piensa en los primeros cristianos orando por liberación de la persecución. Algunos de ellos murieron antes de que llegara el alivio. ¿Dios los ignoró? No. Su silencio no era ausencia, era tiempo, era preparación. Era el lento tejer de un plan mucho más grande de lo que podían ver. ¿Has considerado que tu oración no respondida puede ser parte de una historia más grande que Dios está escribiendo? Pero aquí está la verdad más profunda. A veces, la oración sin respuesta no se trata del resultado, se trata de ti. El retraso refina la confianza, te obliga a aferrarte a Dios, no solo a sus dones. Piensa en ello. Si Dios respondiera cada oración al instante, ¿lo buscarías a Él o solo lo que Él da? ¿No es cierto que a veces tratamos la oración como una transacción en lugar de una transformación? Pero la espera nos moldea, la espera nos humilla, la espera nos enseña a orar, hágase tu voluntad, y decirlo de verdad. Permítanme hacerlo personal. ¿Alguna vez oraste tan fuerte por algo que cuando la respuesta no llegó, casi te rendiste ante Dios? Tal vez ahí es donde te encuentras ahora mismo. Si es así, acércate. Jesús mismo oró una oración que pareció no ser respondida. En Getsemaní, cayó sobre su rostro y clamó: «Padre, si es posible que pase de mí esta copa». Y sin embargo, la copa no pasó, la cruz aún llegó. ¿Fue ignorada su oración? No, fue redirigida a la resurrección. El no de Dios el viernes se convirtió en un sí eterno el domingo. ¿No replantea eso tus oraciones sin respuesta? Y aquí es donde el Padre Nuestro nos habla de esperanza. Venga tu reino. Esa línea es, por definición, una oración de espera, porque la plenitud del reino de Dios aún no ha llegado. Cada vez que oramos esas palabras, estamos pidiendo algo que se ha retrasado durante 2000 años. Y sin embargo, seguimos orando. ¿Por qué? Porque la esperanza no se sostiene por la vista, sino por la confianza. Cuando oras el Padre Nuestro, te unes a un coro de creyentes a través de los siglos que han clamado: «Ven, Señor Jesús», aunque Él aún no ha regresado. Eso es fe. Esa es la esencia de la oración sin respuesta convertida en esperanza. Entonces, ¿qué debes recordar cuando las oraciones parecen no ser respondidas? Primero, el silencio no es ausencia. Dios todavía está cerca, incluso cuando no habla. Segundo, el retraso es refinamiento. La espera purifica tus motivos y profundiza tu fe. Tercero, la historia es más grande que tú. Algunas oraciones no tendrán sentido hasta la eternidad,
pero nunca se desperdician. Apocalipsis 5 describe copas en el cielo llenas de las oraciones de los santos, tus oraciones almacenadas, recordadas, atesoradas, esperando el momento señalado por Dios. ¿Alguna vez pensaste en eso? Ni una sola palabra que has orado ha desaparecido. Ahora, permítanme preguntarles directamente, ¿están cargando con una oración sin respuesta en este momento? ¿Algo tan pesado que casi han dejado de pedir? ¿Qué cambiaría si comenzaran a ver la espera no como rechazo, sino como invitación, una invitación a una confianza más profunda? Y aquí está la belleza. Cuando sigues orando en silencio, estás declarando algo cósmico, que Dios es digno de fe, incluso cuando no te da lo que quieres. Eso es adoración, eso es rendición. Ese es el tipo de oración que el enemigo más teme. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Si la oración sin respuesta nos enseña la confianza, ¿qué pasa con los momentos en que el sufrimiento nos oprime tan bruscamente que apenas podemos respirar? ¿Cómo debemos orar en tiempos de sufrimiento? Cuando el dolor es insoportable, la noche es larga y la esperanza parece desvanecerse, ahí es donde nos dirigimos. Ahora, si esperar a través del silencio nos enseña que la oración sin respuesta no es rechazo, sino refinamiento, entonces la pregunta se vuelve dolorosamente más aguda. ¿Cómo debes orar en tiempos de sufrimiento? Porque esperar es una cosa, pero ¿qué pasa cuando la espera está llena de agonía, cuando el diagnóstico es terminal, cuando la traición es profunda, cuando la pena te quita el aliento? ¿Cómo oras entonces? ¿No te has preguntado eso antes? Quizás te has sentado en la oscuridad, las lágrimas empapando tu almohada, susurrando, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué debo decir? Jesús nos da la respuesta, no desde un púlpito, sino desde un jardín, Getsemaní, la noche antes de su crucifixión. Lucas nos dice que su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo, se tambaleaba bajo el peso de la tristeza. Los discípulos dormían a pocos metros de distancia, y allí oró las palabras más crudas jamás pronunciadas. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración de sufrimiento. ¿Has notado lo honesto que fue? Sin discursos piadosos, sin fingir, pidió que la copa pasara, admitió su angustia, pero luego se rindió, hágase tu voluntad. Ese es el patrón para nosotros. En el sufrimiento, la oración no se trata de enmascarar el dolor, se trata de llevarlo completamente a la presencia de Dios. ¿Alguna vez te has sentido culpable por decirle a Dios cuánto te duele? Como si la fe significara ocultar tus emociones. Sin embargo, los salmos están llenos de clamores como, ¿hasta cuándo, oh Señor? Y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no desprecia tu honestidad, Él la invita. La oración en el sufrimiento comienza con la honestidad, pero luego se mueve hacia la rendición. Hágase tu voluntad. Esa es la línea más difícil de orar cuando tu mundo se derrumba, porque significa renunciar al control, renunciar a los resultados, renunciar incluso al derecho a comprender. Y sin embargo, ahí es donde se encuentra la paz, no en tener respuestas, sino en ceder a aquel que ve el fin desde el principio. ¿Confías lo suficiente en Él como para orar eso incluso cuando te cuesta todo? Piensa en Job, despojado de su familia, riqueza, salud, reputación, sentado entre cenizas, rascándose las llagas, rodeado de amigos que lo malinterpretaron. Y aún así dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es la oración en el sufrimiento. O piensa en Pablo rogando 3 veces que le quitaran el aguijón, y Dios le dijo que no. En cambio, le dio gracia. Pablo aprendió que la debilidad era el lugar donde el poder de Dios brillaba más. ¿No es eso exactamente lo que descubrimos en el sufrimiento? Que Dios no siempre quita la copa, pero siempre provee la fuerza para beberla. Ahora, lleva esto a tu propia vida. Quizás has pasado noches como la de Getsemaní, noches donde el peso era demasiado. Quizás estás en una hora. ¿Sabes lo que el Padre Nuestro te ofrece allí? No una fórmula, no una garantía de escape, sino un marco. Hágase tu voluntad. Cuando oras eso en el sufrimiento, te unes a Jesús mismo en su hora más oscura. Y eso significa que nunca lo oras solo, pero no lo romanticemos. Orar en el sufrimiento es guerra, es arrastrar tu alma cansada ante Dios cuando todo en ti quiere rendirse. Es elegir decir Padre cuando te sientes abandonado. Es inclinar tu voluntad cuando tu corazón se está rompiendo. Y a veces es orar sin palabras, solo gemidos, solo lágrimas, solo silencio. Romanos 8 dice,
El Espíritu intercede con gemidos indecibles. Incluso en tu sufrimiento sin palabras, el cielo está orando por ti. Y aquí está el misterio. La oración en el sufrimiento no solo cambia tu corazón, sacude el mundo. Pablo y Silas cantaron himnos a medianoche en la prisión y las cadenas se cayeron. Jesús oró en Getsemaní y la cruz se convirtió en la puerta a la resurrección. Tu oración en el sufrimiento podría ser la semilla de la libertad de otra persona, la grieta en la oscuridad donde irrumpe la luz. ¿Alguna vez pensaste en eso? Que tu rendición privada podría tener consecuencias cósmicas. Entonces, ¿cómo debes orar en tiempos de sufrimiento? Honestamente, con valentía, rendido. Padre, aquí está mi dolor, aquí está mi súplica, pero sobre todo, aquí está mi voluntad entregada a la tuya. Esa oración quizás no quite el sufrimiento, pero te llevará a través de él, y te alineará con el latido mismo de Jesús, quien soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Tal vez ahí es donde te encuentras ahora mismo, apenas aferrándote, sin saber cómo orar. Si es así, permítanme orar contigo ahora. Padre, por aquellos que escuchan y caminan por el fuego, que están arrodillados en su propio Getsemaní, que tu presencia los rodee. Escucha sus clamores, recoge sus lágrimas y recuérdales que no están solos. Dales el coraje para decir, hágase tu voluntad, y la fe para creer que la resurrección está llegando, incluso si el viernes se siente interminable. Fortalece sus manos, calma sus corazones, y que tu reino irrumpa en su dolor con esperanza, en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través del Padre Nuestro. Desde la alabanza hasta la petición, desde la intercesión hasta la confesión, desde el pan de cada día hasta la entrega diaria, Jesús no nos dio solo palabras, sino una forma de vivir, una oración que abarca toda la vida, alegría y tristeza, necesidad y abundancia, silencio y canto. Y si no te llevas nada más de esta enseñanza, recuerda esto: el Padre Nuestro no es una fórmula para repetir, es una vida para encarnar. Es el cielo tocando la tierra a través de los labios de quienes se atreven a decir, Padre Nuestro. Por eso queremos agradecerte por caminar con nosotros en esto. Si llegaste hasta aquí, significa que tienes hambre de algo más que una fe superficial. Quieres profundizar, y por eso existen las historias bíblicas profundas. Hemos creado una biblioteca de enseñanzas sobre Salmos, Proverbios, Romanos, Efesios, Isaías y más, donde puedes explorar las Escrituras sin distracciones, sin anuncios en nuestro sitio web. También hemos convertido algunas de estas enseñanzas en libros electrónicos para que puedas estudiarlas sin conexión, a tu propio ritmo. No estamos aquí para una inspiración rápida. Estamos aquí para ayudarte a acercarte a Dios, para anclarte cuando la vida te sacude. Si ese es también tu deseo, entonces ya eres parte de esta familia. Encontrarás todo lo que necesitas en la descripción a continuación. Que esta oración, el Padre Nuestro, se convierta en más que palabras en tus labios, que sea el ritmo de tu corazón, que lo alabes en la alegría, confíes en Él en la necesidad, intercedas por el mundo, confieses con honestidad y te rindas en el sufrimiento, y que nunca olvides que cuando oras, no estás solo. Jesús mismo está orando contigo. Hasta la próxima, mantente arraigado en la palabra. Esto es Deep Bible Stories, donde la palabra habla más profundamente.